Hola, hoy vamos a contar la historia de una molécula muy importante para la vida, la glucosa. Esta molécula es una de las principales fuentes de energía para los seres vivos. Nuestra historia no empieza en un laboratorio, sino en la naturaleza. Todo comienza en las plantas, que son organismos autótrofos. Ellas tienen el superpoder de transformar la energía radiante del sol en energía química, fabricando su propio alimento a partir de elementos muy simples. Acompáñanos en este viaje molecular. Veremos cómo se ensambla la glucosa paso a paso, cómo los seres vivos la descomponen para no dejar de funcionar y cómo esta energía es la que permite que tus células se dividan y tu cuerpo crezca. Las plantas son verdaderas fábricas biológicas. Producen glucosa mediante la fotosíntesis, un proceso complejo que ocurre específicamente en los cloroplastos, unos organelos llenos de pigmento verde llamado clorofila. Todo inicia con las reacciones dependientes de la luz. Imaginen que la clorofila es un panel solar. Captura la energía del sol y la usa para romper moléculas de agua. Al hacerlo, se liberan electrones cargados de energía. Como resultado de ese rompimiento, la planta libera oxígeno al aire, ese que nosotros respiramos. Pero lo más importante para la planta es que guarda esa energía solar en dos baterías químicas, el ATP y el NADPH. Con estas baterías cargadas pasamos a la oscuridad, o mejor dicho, a las reacciones independientes de la luz, también conocidas como el ciclo de Calvin. Aquí es donde ocurre la magia. La planta toma dióxido de carbono de la atmósfera y usando la energía del ATP y NADPH que fabricó antes, va uniendo los átomos de carbono hasta formar una estructura sólida. Y así nace nuestra protagonista, una molécula de glucosa lista para ser almacenada como almidón o ser consumida. Es literalmente energía solar empaquetada en forma de azúcar. Pero las plantas no son las únicas que la usan. Entra en escena el organismo heterótrofo, como tú, yo o cualquier animal. Como nosotros no podemos hacer fotosíntesis, debemos obtener la glucosa comiendo plantas u otros animales. Al comer, por ejemplo, una manzana o un pan, nuestro sistema digestivo se pone a trabajar. Las enzimas rompen los carbohidratos complejos hasta convertirlos en sus unidades más básicas, moléculas libres de glucosa. Una vez liberada, la glucosa atraviesa las paredes del intestino, viaja por el torrente sanguíneo y, gracias a la insulina, toca la puerta de cada célula para entrar y ponerse a trabajar. Pero estar dentro de la célula no es suficiente, hay que extraer la energía que la planta guardó ahí. Ese proceso de extracción se le llama respiración celular. Cuando respiramos y tenemos suficiente oxígeno, ocurre la respiración aeróbica. Es la forma más eficiente de obtener energía y se divide en tres actos principales que ocurren en diferentes partes de la célula. El primer acto es la glucosis. Lo curioso es que este paso no ocurre en la mitocondria, sino afuera, en el citoplasma, el gel que rellena la célula. Aquí la glucosa, que tiene 6 carbonos, se corta exactamente por la mitad, transformándose en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. Es como abrir el paquete de energía. Este primer paso es rápido y produce una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Es poca energía, pero apenas el comienzo del proceso de combustión. Si hay oxígeno, el piruvato entra a la central eléctrica de la célula, la mitocondria. Aquí comienza el segundo acto, el ciclo de Krebs. En este ciclo, el piruvato se descompone por completo. Se libera CO2 como desecho que exhalamos al respirar, y se arrancan electrones de alta energía que son recolectados por transportadores llamados NADH y FADH2. El clímax ocurre en la cadena de transporte de electrones. Esos electrones recolectados pasan por una serie de proteínas, funcionando como una cascada de agua que mueve una turbina para generar la mayor cantidad de ATP, hasta 32 o 34 moléculas. Gracias a este flujo constante, la célula tiene toda la moneda energética necesaria para que tu corazón lata, tus músculos se muevan y tu cerebro pueda pensar. Pero ¿qué ocurre si te estás esforzando demasiado y a tus células no les llega suficiente oxígeno?
El sistema tiene un plan de emergencia. En ausencia de oxígeno, las células recurren a la fermentación. Es un proceso menos eficiente porque solo aprovecha la energía de la glucólisis, pero te mantiene funcionando en crisis. Dependiendo del organismo, hay dos rutas principales para reciclar esos materiales. Está la fermentación láctica. Si haces muchos sprints en el gimnasio, tus músculos producen ácido láctico, lo que a veces causa esa sensación de ardor o fatiga momentánea. Y la fermentación alcohólica, que usan las levaduras, ellas convierten la glucosa en alcohol etílico y CO2, un proceso que los humanos aprovechamos para hacer pan o bebidas. Aunque solo producen 2 ATP por cada glucosa, estos procesos son vitales para sobrevivir en ambientes donde el oxígeno es escaso o nulo. Ese ATP que mencionamos no solo sirve para movernos, es el presupuesto que la célula usa para su proyecto más importante, la división celular. Uno de ellos es la mitosis. Una célula madre utiliza muchísima energía para duplicar su ADN y dividirse con precisión quirúrgica en 2 células hijas que son clones perfectos. Sin la energía de la glucosa no podrías sanar una herida en la piel ni habrías crecido desde que eras un bebé, ya que la mitosis es la base de crecimiento de los tejidos. Por otro lado, tenemos la meiosis, un proceso mucho más complejo que ocurre solo en las células que darán origen a los óvulos y espermatozoides. La meiosis reduce el material genético a la mitad y genera los genes, asegurando que cada nuevo ser humano sea único. Es un trabajo enérgico enorme que requiere un suministro constante de combustible. Durante ambos procesos, las células necesitan energía, la cual proviene en gran parte de la glucosa procesada en la respiración celular. Conclusión. Como hemos visto, la glucosa no es solo un azúcar simple, es el hilo conductor que une el sol con las plantas, y a las plantas con nosotros. Desde que un rayo de luz toca una hoja hasta que tus células se dividen para reparar un músculo, esta molécula es la que hace posible el milagro de la vida. Entender la glucosa es entender cómo funciona nuestra propia energía, y es la base de la nutrición, del metabolismo y de nuestra supervivencia. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido molecular. Esperamos que ahora veas a la glucosa con ojos diferentes.